Hay comunidades monásticas, los monjes, que tienen un pacto de vida de silencio eterno y además una mirada continua hacia la muerte, la contemplación de la muerte como puerta a la vida eterna. Así que quiero que nos adentremos en la vida de los cartujos, en un viaje que os propongo hacia la cartuja de Aula Dei, conocer su vida, curiosidades y, ¿por qué no?, hasta guiños magníficos al Arca de la Alianza. Y después viajaremos a otro monasterio cercano, como es el de Rueda. Allí está el Silentium, la ingeniería hidráulica medieval y, por supuesto, el milagro de la luz. Comienza Abismo. Muy buenas noches en esta pequeña soledad de mi despacho, a oscuras, tan solo una pequeñita bombilla está aquí iluminando en soledad, para invitaros de nuevo a estos viajes por Aragón mágico, descubrir esas catedrales, monasterios y verlos de una forma distinta. Y hoy os quería traer una gran construcción como es el monasterio de la Cartuja de Aula Dei, que, como toda magnífica construcción, pues tiene una leyenda iniciática. Y en aquella época contaban que el nombre de Aula Dei, que la advocación de la imagen fundacional de Santa María, vino del cielo y por aviso de los ángeles, porque un día su fundador, don Fernando de Aragón, que era el arzobispo de Zaragoza, estaba caminando hacia ese gran lugar, ubicación, ese gran solar donde iba a erigirse este gran templo. Y entonces el hombre iba pensando en qué nombre podía ponerle. Tenía muchos nombres en su cabeza, muchas opciones. Pero de pronto, desde el cielo, llegó una multitud de ángeles que llenaron el lugar donde iba a ser erigido ese monumento. Todo ese solar fue colapsado por ángeles. Y en ese momento escuchó voces del cielo, celestiales. Él decía que eran voces sensibles y agradables. Y comenzó a escuchar cánticos que venían de otro mundo. Y le recitaron un introito sobre la dedicación de esta iglesia que decía así: Et vocabitur Aula Dei, que viene a decir, y se llamará Aula Dei, es decir, se llamará el Salón de Dios. Enseguida el arzobispo, cuando escuchó estas voces, se le llenó el corazón y esa música decía que eran cánticos de los profesores del cielo, de los ángeles. Así que obviamente puso el nombre a este gran edificio de Aula Dei, de ese Salón de Dios, al igual que esa imagen devocional, la Señora, Nuestra Señora de Aula Dei. Y tras esta pequeña introducción, que la he recogido de un texto que tengo aquí a mi vera de 1679, como siempre, con un poquito de historia. Vamos a ello. Nos encontramos ante uno de los conjuntos monumentales de verdad más importantes que tiene Aragón. Estamos en la primera cartuja que adaptó la arquitectura a la vida monástica, buscando y consiguiendo la funcionalidad. Antes era, pues podías construir edificios muy bellos, muy esbeltos, muy decorosos, pero luego resultaba que de funcionales tenían más bien poco. Y aquí no, aquí se va integrando. Igual perdemos esa monumentalidad, pero lo importante era la vida que había en su interior. Tenía que ser útil el edificio. Nos encontramos con una gran muralla que rodea todo el monasterio y dentro aparece el patio de honor, la iglesia, el gran claustro. Y han pasado, como todos, sus momentos de penuria. Por ejemplo, en el año de 1900 estuvo a punto de venderse el edificio, ser derribado porque el propietario necesitaba dinero para tapar sus agujeros. Es una lástima porque en Aragón hoy ya no quedan cartujos. Se marcharon en el año 2011, después de 5 siglos. Abandonaron este lugar, aunque ahora está en manos de privadas también, que podemos visitarlo, por supuesto. Pero ¿cuál fue el motivo para que unos cartujos se marchasen de este monasterio? Para mí es obvio. El entorno de esta cartuja ya no tenía mucho sentido, porque dejó de ser lo que era. La idea, lógica como los cartujos, el silencio, era un retiro absoluto de ese silencio y paz. Y aquí lo que ocurre, pues como siempre, que la población incrementa,
empiezan las fábricas, los núcleos, y todo esto se va acercando y va acechando al monasterio, la expansión de los municipios cercanos, las carreteras, el ruido, urbanizaciones, y todo ello perturba su vida. Y hasta aquí. Y es una pena, ¿eh? Porque cierto es que el número de cartujos había mermado y el edificio, dicen que se hacía inmenso. Aunque no creo que fuese la excusa, porque yo esto me lo he encontrado en muchas comunidades y aquí cerquita, al lado de mi casa, hay un monasterio de los más bellos que hay en España, que es el Monasterio del Santo Sepulcro en Zaragoza, el de la Resurrección, que solamente hay 2 monjas para semejante edificio, por lo cual, y lo pueden sostener, no creo que sea uno de los grandes problemas. Por supuesto, este monasterio lo podemos visitar, si no, no haría este podcast, claro. Pero cuando estaban los cartujos, si nosotros queríamos entrar, teníamos que tirar del llamador de la puerta y entonces aparecía el hermano portero, te recibía y te permitía, sí o no, el acceso al recinto. Como dato para mí, lo más curioso de este monasterio es que solamente podían hablar 2 personas, el hermano portero y el prior, nadie más, el resto absoluto silencio. Les preguntase quien les preguntase. El portero, como curiosidad, el último que había era uno que venía de Murcia y él decía que era muy vergonzoso y por eso le pusieron de portero, porque así sería el que menos hablase. Entras, cruzas ese umbral de la puerta y descubres una gran plaza. Allí aparecen los antiguos almacenes, el lavadero, la carpintería, los talleres de mecánica, un molino, un gallinero, una vaquería. Allí hacían la vida completa. A la izquierda, el patio de honor con 2 pabellones con un estilo renacentista. Uno era la hospedería y el otro donde se alojaban los hermanos. Y encuentras 2 claustros menores. Uno que está rodeado de capillas para la celebración diaria de esa misa, que nos da acceso a la sala capitular. Y el otro hace acceso hacia el refectorio y la biblioteca. La biblioteca, cuando vayamos, es impresionante, es preciosa. Es un lugar de madera perfectamente tallada a 2 alturas, esos barandados, todo de madera, las escaleras, barandillas, gradas. No tiene unos grandes textos. Podemos imaginar que estos monasterios tendrían los grandes incunables, pero no. En este caso, como veremos, fueron yendo y viniendo y son publicaciones prácticamente todas del siglo XIX, pero el espacio es espectacular y muy llamativo. Luego encontramos el refectorio, con esas bóvedas, con los entramados, los nervios renacentistas marcados. ¿Y cómo comían ellos? En mesas laterales, con la zona central diáfana y al fondo un gran ventanal que ilumina la estancia. No comían ellos todos los días juntos, solamente un día a la semana. También encuentras patios, estanques, fachadas de fantásticas yeserías, hasta que llegas al sitio más importante, que es la puerta de la iglesia, la que te recibe. Bajo el escudo de armas de Hernando de Aragón, la Virgen recostada rodeada de apóstoles. En definitiva, es un éxtasis del barroco. Y al cruzar el umbral de esta puerta, aquí llega lo grandioso. Te reciben a ambos lados los grandes lienzos de Francisco de Goya, una sillería de coro con 96 sillones en nogal en ambos lados, un estilo neogótico, y pasadizos que se prolongan desde el monasterio. Y muchas historias hay de que en localidades cercanas parece que se pueden encontrar como modo de escapatoria. Hay muchas leyendas sobre estos pasadizos. En definitiva, todo lo que es ese subterráneo, zonas de escape, de conexión, para que no se les viese, ¿por qué no?, eran y podían ser posibles. Cuando ellos se marchan, los cartujos, también hubo un momento de inflexión muy importante que posiblemente fuese un motivo también de salida. Y es que en su interior, como ya avanzado, hay un gran tesoro pictórico. 7 enormes óleos sobre muro del genial Francisco de Goya, cada uno de 8 metros de largo. Y decorando esa iglesia, qué atípico encontrarnos una técnica tan poco usual como es el óleo sobre muro. Podemos encontrar los frescos sobre los muros, pero óleo sobre muro. Y claro, en una época muy joven, cuando él las pintó. Entonces todo esto tenían ellos una obligación de permitir visitas. Tenía que entrar la gente a verlas, porque empezó ese gran importancia que tendría Goya. Pero claro,
aquí hay las grandes limitaciones. En este monasterio no podía entrar nadie. Fíjense, los hombres pudieron entrar a verlas en 1996, pero las mujeres no. Aunque durante un tiempo habilitaron un pasadizo para que no accediesen por las zonas monásticas, para que no molestasen o directamente para que no las pisasen. Es así, ese pasadizo, porque hasta ese momento solamente habían accedido 3 mujeres al interior de este monasterio. La primera, la infanta Isabel de Borbón, en 1908. Solamente os comento que para entrar a este monasterio hacía falta una bula papal, si entraba una mujer. Ojo, lo difícil que era todo esto. Después, en 1978, entró una restauradora, porque tenía que restaurar todas las pinturas de Goya, pero hasta tal punto que cuando ella finaliza el trabajo, vuelven a bendecir la zona de la iglesia donde estuvo trabajando. Y a los pocos días llamó ella a la puerta diciendo que venía por los aparejos de trabajo, que se los había dejado, y le dijeron que lo sentían mucho, pero que no iba a entrar. Que se los sacaban a la puerta si acaso, o que entrase un varón. Y la última mujer que entró de esa forma tan compleja fue la propia reina Doña Sofía en 1998. Ahí hay muchas historias, sobre todo hay leyendas. Hay leyendas que yo entiendo que no ocurrieron, donde contaban, a mí me lo han contado muchas veces, que los monjes llegaron a quitar las baldosas que ella había pisado. Bueno, dudo que fuese así, pero esa era para conocer lo estrictos que eran con su regla y con todo este tema. Goya allí lo que hace es plasmar 11 óleos que va a haber en esta pared, pero solamente quedan 7. Pero ¿y cómo se pierden esos cuadros tan grandes que tienen 8 metros de largo? Bueno, pues se pierden por la humedad. ¿Pero por qué? Aquí los monjes no tienen ninguna culpa con esta humedad. Bueno, esta iglesia se utilizó, esto es surrealista, pero es así, ocurría en esas épocas, se utilizó como un secadero para una fábrica de telas y estampados de un propietario que era Juan Francisco Clarac, y se estableció allí en 1841 y convirtió el monasterio en un edificio industrial. Claro, aquí la humedad de las telas, los vapores, los productos químicos estaban en la cara donde se trabajaba con estos productos y acabaron por completo con estos 4 óleos y parte de 2 de ellos. 2 de ellos tuvieron que reconstruirlos, imaginarlos, porque no saben ni cómo estaban. Veamos, este monasterio sufre 2 momentos muy críticos. Uno, en 1808, cuando tienen que abandonar los monjes, porque, como sabemos, las tropas francesas entran en la Cartuja, que más aquí entran a lo grande, como lo hacían ellos, de esas formas, y no les permitieron regresar hasta 1814. Es que los franceses, bueno, es que la liaron muy gorda aquí en España cuando entraron las tropas napoleónicas, pero como en todos los sitios que ellos tocaban. No voy a entrar en este tema porque estoy solo, me caliento y nadie me puede un poco parar los pies. Y en otra ocasión también es con el gran desastre de esa conocida como desamortización de Mendizábal. El otro día, en el anterior podcast, me escribíais y me preguntabais que qué era la desamortización de Mendizábal. Bueno, pues resumiéndolo mucho, porque esto es muy largo, es un proceso y habría que ampliar. Resumiendo, es un proceso espantoso que impulsó, espantoso desde mi punto de vista, que impulsó Juan Álvarez Mendizábal durante la regencia de María Cristina de Borbón, porque la idea era expropiar y vender las propiedades de la Iglesia y de todas las instituciones religiosas para financiar la guerra contra los carlistas, y de esta forma se deducía y se reducía la deuda pública. Estamos en un momento de inestabilidad política y una necesidad económica. Pues dijeron, pues vale, oye, mira, que salgan todos, que no van a protestar, las vendemos y punto. ¿Qué ocurrió? Pues es que todo lo contrario de lo que pensaban. Ocurrió que se subastaron y muchos de estos compradores solamente las querían para destruirlas, por el odio que tenían a la iglesia. Salieron, algunas nadie pujaba por ellas, y por 4 perras, que se decía, se compraron con ese motivo de odio. Iglesias, monasterios, se quemaron los libros, se vendieron los retablos, se vendieron los cuadros, todo lo que había en su interior, se destruyeron las paredes. Solamente había ciertas instituciones del Estado que si tenía un gran valor artístico decían, uy, ojo,
que aquí estamos nosotros y queremos esto pararlo y darle un uso. Pero aquí lo único que tendríamos son las pinturas de Goya, y en esta época Goya, pues la verdad es que no era. Era un tanto sonado, pero no era conocido. Fíjense si era poco conocido que casi en estos años de la desamortización de Mendizábal fue cuando empezó a sonar la palabra de un tal Francisco de Goya. Y la gente decía en ese primer tercio del siglo XIX, dice, ¿y este quién es? Hasta que descubren que es un pintor que está enterrado en Burdeos. Nadie sabía dónde estaba su tumba. Está cerca de 30 años sin que nadie supiese dónde estaba enterrado y tardan un porrón de tiempo en traerlo a España. La historia os la conté. Si no, os la volveré a contar si queréis, porque es que es muy larga. Está hoy enterrado en San Antonio de la Florida, en Madrid, en esa iglesia tan fantástica, junto con su consuegro. Porque a España tenían que traer los dos. Eran tan cutres el Estado español, porque no querían pagar las fronteras de los ataúdes, que hicieron un ataúd dividido por la mitad para meter a las dos personas. Eso es lo que hicieron, porque así se ahorraban un paso de frontera de un ataúd. Bueno, en fin, en este país, pues lo que no pase y lo que no haya pasado, creo que nos llevamos la palma en estas cosas. Después de todo esto, el que adquiere este monasterio es el que ya ha comentado Juan Francisco Clarac, que lo compra para destinarlo, bueno, pues eso, como una fábrica de sedas y también vivienda de trabajadores con sus familias. Si viajamos a otras partes de España, en Cataluña hay muchas, que son esas pequeñas poblaciones, reductos de grandes fábricas donde están también esos, a modo de pequeño pueblo donde estaban todos los trabajadores y todas las familias. Pero claro, aquí llegó también una ruina económica y una de las ideas que él tenía era derribarlo y obtener un beneficio económico por todas las deudas que tenía. Pero poco tiempo después, en 1901, alguien decide comprarlo y les avisa, les toca a la puerta a los cartujos, oigan, si quieren regresar, pueden ser arrendatarios, se lo alquilo, luego pasaría a una propiedad. Pero los cartujos están tan marcados, tan perseguidos durante este tiempo, que en ese mismo año de 1901 tenían que salir, tenían que huir de Francia, porque Francia les había expulsado. A estos pobres monjes en esta época les sacudían cosa mala y salían trasquinados. Y mirad que si algo generaban es paz y cero problemas, ni ruido. Pero el motivo en esta época de 1901 es la Tercera República que hay en Francia y el motivo de la expulsión es ese intento que hubo por la laicidad de todo el Estado francés. Así que dicen, todos fuera de aquí. Así que otra vez, todos a huir. Qué pena, ¿eh? Qué cosa tan triste. En tan poco tiempo, lo duro que fue también ese siglo XIX. Por ejemplo, como dato curioso, bueno, yo creo que a mí me parece muy curioso, es que se llegaron a marchar a Tarragona, unos de ellos, con el gran secreto farmacológico y revitalizante. ¿Conocéis el licor Chartreuse? ¿O cómo se pronuncia? Porque los cartujos son los creadores del famosísimo licor Chartreuse. Me pondréis algunos que no tengo ni idea de pronunciar francés, es cierto, yo vengo del alemán. No sé si conocéis este licor, pero estamos hablando de uno de los más importantes del mundo, que se hace con 130 plantas y la receta es el gran enigma y secreto. A día de hoy, solamente hay 3 cartujos que conocen su receta. Son los únicos que entre ellos pueden hablar y conversar para ver cómo hacer este gran secreto. Un secreto que si encima le sumamos el voto de silencio. Y para empezar a venderlo en aquella época, bueno, pues empezaban a entregar botellas en burros, en sacos de heno, y poco a poco se convirtió en una de las bebidas más importantes del mundo. Una cosa curiosa, ¿cómo beben los cartujos su licor? Diréis, bueno, pues poco a poco lo saborearán. Pues no, lo beben de trago. Poco a poco lo podemos beber nosotros, lo podemos saborear. Ellos no tienen permitido saborearlo porque es un pecado. Es pecado saborear la comida, saborear este tipo de bebidas. Así que trago largo y la funcionalidad es una medicina para ellos. Volviendo al Aula Dei, en este monasterio, bueno, ya ha avanzado que se custodia un tesoro pictórico como eran
todos los cuadros de Goya, pero también había unos bocetos de valor incalculable. ¿Y dónde están? Alguien se llevó este tesoro y hoy seguramente estarán expuestos en algún salón privado. Se guardaban en la sala capitular, pero un día desaparecieron todos los bocetos y nadie supo continuar la pista de estos 11 grandes bocetos de Goya. Ahora tenemos esa parte de los óleos sobre el muro y Goya lo realizó con 28 años. Y yo pienso que debería admitirse una visión de los cuadros de Goya más simbólica y en ocasiones menos academistas. Os voy a decir por qué. Pero lo que ocurre es que se consideran, los expertos que se consideran de Goya, parece que caminan sobre las aguas y nadie puede poner en duda su versión oficial. Tema complicado. Los goyistas son de armas tomar, a muchos los conozco y tienen pues una visión de la cultura popular o ritual bastante límite y pobre, y eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar en las miradas, en las teorías o lo que Goya realmente nos quiere expresar. Ya no solamente es esa cuestión académica, sino que es que él va muchísimo más allá. Así que os invito a dejaros llevar siempre por los enigmas y por vuestra propia reflexión en cada una de las obras. Siempre encontraréis el porqué de lo que él quería mostrar. Mirad, hace un momento estaba repasando todas las fotografías de estas pinturas de la Cartuja y una me ha llamado por completo la atención. Y quiero que la busquéis ahora mismo, los que podáis. Se llama La revelación a San Joaquín y Santa Ana. Por favor, buscadla. Buscad en internet pinturas Goya Aula Dei, revelación a San Joaquín y Santa Ana y os aparecerá. Es una pintura además que se ve que hay una luz que irradia desde el cielo, la tengo aquí delante, y prepara la escena. Buscadla. Además, tiene una forma rara, como de U, porque está adaptada para estar en la zona superior de una puerta. Ahora que la tenéis delante, y si no, parad el podcast, y cuando lo tengáis, le dais al play. Mirad la parte superior. Encontramos dos ángeles en el centro, ¿verdad? En la parte más elevada. Están iluminados de una forma divina. Estos ángeles están arrodillados y con las alas desplegadas. Protegen un túmulo. ¿Lo veis? ¿Qué es ese túmulo? Correcto. Es el Arca de la Alianza. Y está de una forma clarísima, además con la misma disposición bíblica. La tapa del propiciatorio y tenía dos querubines con las alas extendidas. Es absolutamente brutal esta escena que pasa desapercibida con lo importante que es. Así que tenemos el Arca de la Alianza autorizada por los cartujos, porque ellos tenían que dar también el ok a estas ideas que proponían. Y aquí es donde se marca la sabiduría, el cofre donde se conservan las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Y vamos a analizar un poco más, porque los expertos he estado buscando y no le dan gran importancia a este momento. Vamos a verlo detenidamente. Yo he hecho antes este ejercicio. Mirad, en este cuadro aparecen dos personajes principales. San Joaquín a la izquierda y Santa Ana a la derecha. San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María, ¿de acuerdo? Bueno, San Joaquín ya tiene un aspecto anciano, siempre se representa así, y está a la izquierda de la escena. Está mirando con un gesto algo miedoso, humilde, ¿no? La cabeza algo ladeada y un ángel en pie, erguido, con sus alas extendidas, le acerca la mano, con cierta frialdad, ¿no? y confianza a la vez. Y mirad lo que está señalando con el dedo índice de la mano izquierda el ángel. ¿Qué señala? El arca. Pero al otro lado está Santa Ana, arrodillada en un peldaño, con las manos entrelazadas, rezando, pero no está mirando. Delante de ella hay un ángel en segundo plano, arrodillado, cabizbajo, con la espalda encorvada, en señal de absoluto respeto, manos entrelazadas y mirando al suelo. Detrás de Santa Ana, un ángel erguido, de rostro serio, con su dedo índice de la mano derecha señalando hacia más arriba del arca, hacia el cielo. Un ángel señala el arca y el otro señala al cielo, señala a Dios. Bueno, aquí yo os voy a dar mi conclusión.
San Joaquín se atreve a mirar la escena porque está mirando un arca. La Santa Ana no se atreve a mirar porque está mirando directamente a Dios. El primero de los ángeles, el de la izquierda, te señala, este es el lugar en que. Y el segundo te señala, arriba, y ahí es el lugar de Dios. Para mí, claramente te está diciendo, este es el lugar donde se guarda a Dios. Un arca mimetizada con la pared, casi invisible, escondida por esas alas de los ángeles, que si vemos su cuerpo, se alejan en una forma contorsionada para no tocar de ninguna forma con su cuerpo el arca. No se puede tocar el arca, solamente los levitas pueden manipularla, porque es la radio de enlace entre la tierra y el cielo. Y debajo del arca, ¿qué hay debajo del arca? La puerta de entrada a la iglesia, la que nos da la entrada al templo. Tú, hombre, estás entrando a la casa de Dios. Tú estás entrando a la sabiduría. Vas a pasar debajo de lo más sagrado del Antiguo Testamento. Pasas por debajo del arca. Pasas por debajo de Dios. Ahí es donde está el hombre. Ahí es donde estamos nosotros. Qué pena que este detalle pase desapercibido, tan importante en un momento, lo que hemos podido ver. Porque este análisis lo he encontrado de casualidad mirando las fotografías. Digo, ostras, ¿pues está el Arca de la Alianza? He preguntado a unos amigos expertos en estas pinturas y dicen, sí, ahí está el arca. Bueno, el resto de escenas son increíbles, con el mismo ritmo compositivo. Los grupos protagonistas en el centro de la escena, siempre con mayor luminosidad. Figuras y personajes secundarios, oscuros, fantasmales, como engullidos por la tierra, parecen como unas piernas de ellos que están semitransparentes, fantasmagóricas. Son los personajes principales y a la vez se convierten en invisibles. Mirad, el otro día me decía un buen amigo, el que tiene un cuadro de Goya en su poder tiene un problema. Y es completamente cierto, porque Goya ha hecho enloquecer a muchísima gente. Algo tiene su pintura que te engulle. Te anestesia frente a sus creaciones, te hace reflexionar, te hace pensar de forma, creo que más rápida de lo que es compatible con tu cerebro. Te hace mirar detalles, símbolos, iconografía. Muchas de ellas no se entienden en absoluto y busca tu cerebro un porqué. Los guiños en los cuadros, escenas oscuras invisibles al fondo de la obra que son igual o más importantes que la principal. Lo que nos da sentido a esa composición, la brujería, la muerte, la vejez, la oscuridad y la luz. Goya atrapa y a mucha gente Goya le enloquece. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sabemos de los cartujos? ¿Quiénes son? ¿Cómo vestían? Pues imaginemos aquellos momentos. Los cartujos siempre van ataviados de una túnica blanca hasta los pies, un escapulario sobre hombros y pecho con un capuchón blanco y un cíngulo blanco. En ocasiones especiales portan una cogulla, que es una especie de túnica amplia también con ese capuchón, con esa capucha. El capuchón solamente cubre las cabezas durante los oficios religiosos, alguna función específica y, por supuesto, en el acompañamiento a la muerte. Esto es lo más importante, la muerte. Si vamos a esta cartuja Oladey, si vamos al resto de cartujas, habitan en celdas. Las habitaciones son llamadas celdas. Y delante de las celdas, de su puerta, a escasos metros de ese pórtico, de su morada, está la fosa donde su cuerpo será enterrado. Cada vez que salen de la celda, lo primero que se encuentran son las tumbas. La mirada perenne hacia la muerte. La mirada perenne hacia su muerte. La vida de ellos es de absoluto silencio. Hacen un voto de silencio casi permanente. No existe comunicación con el exterior, ni existe televisión, ni radio, ni internet, ni teléfonos. Viven en celdas individuales y allí rezan, estudian, comen solos todos los días, trabajan, salen en ocasiones para hacer trabajos comunitarios, caminatas, los oficios. No comen carne ni pescado, es una dieta rigurosa vegetariana. Muchos días ayunan, el pescado solamente lo consumen en momentos de enfermedad. Y comen solos todos los días, solamente hay un día a la semana que pueden juntarse. Las celdas, no penséis que son tan pequeñas. Hay algunas que tienen 150, 200 metros cuadrados, tienen su jardín, doble altura, trabajan en lo que quieren, tienen una zona de trabajo.
escritura, carpintería, escultura, pintura. Tienen su propio huerto, su capilla, y ellos cuidan sus campos en silencio y máxime con un sombrero de paja. Nunca salen del monasterio. Toda la vida en el interior del recinto, salvo una enfermedad muy importante que pueda salvarles, y aún así. Solo sale una persona que es el procurador. Es una de las órdenes más difíciles de acceso. El noviciado llega hasta durar 6 años. Y su fundador, San Bruno, siempre se representa reflexionando sobre la vida y la muerte con una calavera en la mano. Luego os contaré una historia por qué crea, ¿no? la orden de los cartujos. Es una historia muy bonita, muy curiosa. Para ellos la muerte no es el final. Para ellos la muerte es un tránsito, un camino por el que avanzan cada día. Aquí el silencio reinante. ¿Y cómo es la muerte? ¿Qué ocurre cuando un cartujo muere? Pues la sencillez más absoluta. Los eternos moradores de este monasterio. Mirad, cuando un cartujo muere, todos sus hermanos le rodean y comienza el ritual para el viaje eterno. Se le coloca el cuerpo sobre unas parihuelas y le cubren el rostro con una capucha. Le colocan un crucifijo entre sus manos y le cosen la capucha. Lo llevan a la sala capitular, donde el cuerpo es cubierto por un gran paño. Después lo llevan a la iglesia y al finalizar la liturgia todos los hermanos, todos los que están en el monasterio le rodean e inician sus cánticos mientras el prior asperge con agua bendita su cuerpo. Y se inicia una procesión que atraviesa todo el claustro y se dirige al cementerio. Allí, esa procesión, hay un novicio que porta una cruz, detrás va el prior con su estola morada y todos los monjes en fila. El cuerpo es portado por 4 de ellos. Detrás del cuerpo vienen los hermanos y todos van cantando salmos de esperanza hacia el enterramiento. Allí se encuentra la tierra removida, ya cavada, esa fosa que él estaba mirando eternamente, años atrás. Retiran el paño y se deja el cadáver sobre una tabla. El prior bendice la fosa y lo descienden cuidadosamente con cuerdas. El cuerpo se entierra sin ataúd, se entierra simplemente apoyado en esa tabla de madera, y entonces lo cubren con tierra. Cada uno de ellos vierte un puñado sobre él. El prior, mientras tanto, recita aquel recurso que dice: «Ilumina, Señor, el alma de tu siervo, cuyo cuerpo descansa ahora en las sombras de la muerte». Y una vez cubierta de tierra la tumba, se bendice de nuevo y finaliza. Ahora llega un momento curioso, y es que siempre son enterrados en el claustro grande. Allí están todos. Allí se encuentran las celdas, por eso cuando salen de las habitaciones salen directamente al cementerio. Y es la forma de presentar y presenciar esa fugacidad de la vida. Allí lo que se encuentran son cruces de madera sencillas, sin nombre, son mudas, son silenciosas. Pulvis est et in pulverem reverteris. Polvo eres y en polvo te convertirás. Las cruces no tienen nombre. Ellos se entierran siempre sin nombre. Después de este rito de enterramiento, la comunidad lo que hace es reunirse en el capítulo y recuerdan al monje, brevemente, quién fue. Y después se vota para ver si se considera que ha tenido una vida santa. Para ello hace falta el 100%, la unanimidad de sus votos. Y si así ha sido, ojo, constará en la lista de difuntos su nombre con 2 palabras más. Laudabileter vixit. Vivió ejemplarmente. Cuando un cartujo, la vida como es, ¿no?, la suya, enferma gravemente o peligra su vida, lo primero que hace el prior es revertirse con esa cogulla, se pone la estola morada, va a la celda y rezan todos los que la acompañan. Allí aparece la cruz procesional, el agua bendita, un acto de penitencia en la celda, lecturas bíblicas, preces, y todos los sacerdotes al mismo tiempo imponen las manos en silencio al enfermo. El enfermo, si puede, comulga. Y mientras el enfermo está en peligro de muerte, mañana, tarde y noche los monjes se van turnando para que ese enfermo esté acompañando, y siempre están rezando por si se duerme en los brazos. Su fundador, San Braulio, todo esto viene porque él tiene una experiencia muy extraña con la muerte. Bueno, extrañísima, para mí es uno de los momentos de la historia más raros que yo he conocido. Pero es que es una historia con multitud de testigos. Mirad, todo esto ocurre
Cuando en el año de 1082 fallece Raymond Diocres, que es uno de los insignes profesores de la Universidad de París, de la Sorbona, que ya era muy importante en aquel tiempo, y al funeral, claro, es uno de los grandes profesores. Asiste la nobleza parisina, los compañeros, los profesores, los alumnos, y entre esos alumnos se encontraba Bruno, el futuro santo. No era tan joven, creo que tenía unos 40 años. El cuerpo de Raymond, el profesor que había fallecido, se coloca en el centro de la sala, en el centro de esa gran iglesia, cubierto por un paño blanco, y alrededor comienzan los rezos, los oficios, las exequias, los sacerdotes que lo conocían, el obispo, se juntan todos. Y entonces, en ese momento, las exequias, que es el momento de los difuntos, el sacerdote celebrante se acerca al difunto y le pregunta en voz alta: ¿cuán grandes y numerosas son tus inquietudes? Claro, esto lo pregunta el sacerdote. Obviamente el difunto no tiene que responder, pues porque el difunto pues muerto está. Esto se llama retórica, ¿no? Es parte de la liturgia y se hacen muchas veces las preguntas al cadáver. Pero aquí no ocurrió lo que se esperaba, y debajo de ese paño, oye, que se escucha una voz clara y audible para todos los que allí se encontraban, y dice: Justo dei judicio accusatus sum. Es decir, por el justo juicio de Dios he sido acusado. Madre mía. Corriendo se acercan, levantan el paño, y allí se encuentran un cuerpo completamente yerto, sin expresión. Estaba blanco, estaba frío, sin latido en el corazón, estaba muerto. Bueno, pues habrá sido la voz de alguien. Así que el sacerdote, pues él sigue con su tarea, porque se pregunta 3 veces y vuelve a preguntar: ¿cuán grandes y numerosas son tus inquietudes? Y ahora se vuelve a liar, porque en esta ocasión el cadáver se inclina hacia adelante y dice con voz potente: Justu dei judicio accusatus sum. Por el justo juicio de Dios he sido acusado. Bueno, el revuelo que tenía que haber en este lugar tiene que ser bárbaro. La gente asustada, es que lo imagino, la gente marchándose. Luego vienen las escenas macabras y luego vienen las escenas importantes, que son los de los curiosos, que se empiezan a acercar, empiezan a mirar. Entiendo que le levantarían la sábana. Hablan que se acercan los médicos presentes y todos vuelven a certificar la muerte, claro. Pero el sacerdote sigue a lo suyo, porque al final es su trabajo y él tiene que acabar con su tarea, que preguntar 3 veces y punto. Así que vuelve a preguntar: ¿cuán grandes y numerosas son tus inquietudes? Y por 3ª vez el cadáver se incorpora, se sienta y dice: Justu de judicio condamantus sum. Por el justo juicio de Dios he sido condenado. Ahora cambia la palabra acusado por condenado, y de esa forma cayó definitivamente. Quedó muerto de nuevo sobre la mesa de madera y ahí se quedó reposado. Madre mía. Pero es que esto no acaba aquí, porque este pobre hombre pues parece que ha sido condenado al mal. Así que el obispo hizo una reunión urgente con todos los compañeros, con todos los sacerdotes, con todo el clero, y dijo: bueno, ¿y qué hacemos con este hombre que está diciendo aquí que ha sido condenado de por vida? ¿Qué se les ocurre? Dice: bueno, pues vamos a rezar más por él, a ver si esta condena desaparece, a ver si viene algún monje y le libera el demonio. No, lo que hacen es que deciden despojarle de todas las medallas, las insignias, galardones, todo lo que lleva encima, lo tiran y cogen el cadáver y lo llevan al muladar, es decir, la zona donde estaba el estiércol. Claro, esta experiencia tiene que ser muy traumática para muchos, y para Bruno también. Fue la reflexión que tuvo, y entonces, después de ver esto, él dijo que había conversado con un cadáver, decide marcharse con sus compañeros a buscar la soledad a una gran cartuja. Que ¿cómo os quedáis? Menudo revuelo. Pero ahora, abrocharos los cinturones, que continuamos viaje hacia el sureste de Aragón, dirección Castellón, para encontrar el gran monasterio de Rueda. Bueno, pues a 74 kilómetros de la ciudad de Zaragoza nos encontramos a orillas del río Ebro, un monasterio frente a una localidad que se llama Escatrón, y ahí está Rueda. Para comprender sus inicios tenemos que viajar hasta el año de 1152, cuando se funda la abadía de Nuestra Señora de Salt. Y en este enclave, bueno, va creciendo poco a poco, hasta que unos años después,
en 1182, el rey Alfonso II de Aragón cede a los monjes el castillo y toda la localidad de Escatrón. Una zona perfecta para la vida monástica de una orden cisterciense, la Orden del Cister, fundada poco antes, ¿no? en el siglo XI por Roberto de Molesmes, que tienen como regla importante la de San Benito. Son comunidades muy estables, apartadas siempre de la vida social ordinaria, con su lema, ora et labora, trabajo y oración. Bueno, encuentran una zona que tiene una gran abundancia de agua, tierras de labranza, bosques silenciosos. Es la relación monástica entre monjes y agua. Todos los monasterios del Cister, todos, se van a fundar cerca de un río. Y Rueda es el gran ejemplo de ello, porque aquí tenemos más de 4 hectáreas para huertas, acequias y regadíos. Ojo, porque estamos en el siglo XII. Y a pocos metros, el nombre del monasterio. Rueda viene de rueda, de la noria. Los cistercienses saben resolver el método del regadío y construyen esa noria a orillas del río Ebro. Construyen una rueda de 18 metros de altura, que son de las conocidas como dobles ruedas. Es una doble noria con grandes cangilones que elevan el agua para verterla sobre el acueducto. Los cangilones son como unas palas centrales que, aseguran también el giro y lo que hacen es ir soltando el agua. Aquí hay algo muy importante que es toda esta ingeniería, porque la rueda tiene que ser la noria ni rápida ni lenta. ¿Qué hicieron primero? Bueno, pues construir un azud con un salto de agua y así controlan ese caudal por medio de un canal, y este control es clave para el autoimpulse. Si va lenta, carga mucha agua, pendula y se frena. Y si va de otra forma, lo que va a conseguir es que no descarga bien el agua porque va cayendo, va perdiendo. Esos cangilones, las cubetas, lo que hacen es verterlo en 2 acueductos que después se van a unificar en una parte elevada. Y después viene a jugar lo que todos conocemos como es la gravedad, que es ese milagro que nosotros tenemos, y en este caso para dispersar toda el agua por el monasterio. Gran parte del acueducto es subterráneo, porque así impulsaban más el agua, y todo el monasterio está regado. Es de verdad que es increíble. Aquí administran el caudal, compartimentos, sifones, letrinas, riego. Es todo una forma de U alucinante, y tenemos en esta época del 11 y 12 la ingeniería hidráulica más importante. El Cister son los grandes maestros en el mundo de la hidráulica, porque lo que hacen es intentar perfeccionar las construcciones que conocían romanas y árabes. Pero vamos a ver un poco esos detalles. El eje central de este monasterio era el claustro, que es lo que da la vida monástica, y allí ocurre todo. En el centro encontramos un pozo y un aljibe. Encontramos también parte de un enterramiento, porque yo cuando bajé me encontré un osario en todo ese punto. Y es curioso que haya un aljibe, porque dice, bueno, y teniendo el río tan cerca, ¿para qué quieren un aljibe, un pozo? Bueno, es que el río Ebro, cierto que es el más caudaloso de España, pero es un tanto traicionero. Hay momentos de sequía y la forma de solventarla es mediante estos aljibes. Y cuando bajas por el aljibe, no recuerdo muy bien cómo entré, creo que había una trampilla que te conducía a un punto donde de pronto me dicen, bueno, puedes bajar a la zona del aljibe, conectarte con el lavabo también que hay de las manos, y de pronto digo, pero si hay huesos, sé que eran huesos, y me encontré, bueno, pues había tibias, había diferentes huesos, entiendo que habría algún pequeño enterramiento en esa zona del claustro, y pues como siempre me toca a mí ser descubridor de todas estas hazañas tan maravillosas. Bueno, y justo al lado, pues lo que os comento, ese lavatorio que está bajo un templete octogonal, y lo que se utilizaba es para lavarse las manos antes de ir a comer. Ahí aparece la cocina, el refectorio, los dormitorios. El claustro es uno de los conjuntos cistercienses mejor conservados de Europa, intactos desde el siglo XII. Porque es un claustro de los que se conocen como el milagro de la luz. Es la profusión de la luz. Toda la luz inunda todas las estancias por esos bellos rosetones y arcos. Y aquí se encuentra a la perfección lo que ellos llaman como el silentium. El silentium, que es el sonido del agua y de la naturaleza, el continuo goteo, el movimiento de esa agua por el regadío, es el clímax para el eterno descanso y el remanso de paz que ellos buscan. Luego encontramos una serie de tumbas
por la zona de la sala capitular, que es la más importante, donde se juntaban las zonas del capítulo de monjes y novicios. Y aquí hay un detalle que siempre me ha gustado y son unas extrañas columnas por todo el claustro. Son, ¿cómo os diría? Columnas inacabadas, donde solamente está el capitel y una mínima parte de esa columna. Vamos, que parece que le falte más de la mitad del tronco, ¿no? Hasta su base. Esto es lo que se conoce como el cul de la. Es un elemento muy típico del Cister. El Cister lo que hace es huir de la verticalidad del gótico para buscar la horizontalidad. Es muy curioso esto, porque toda esa búsqueda de la horizontalidad la encontramos hasta en la torre, que es muy rara, ¿no? Al final son torres que se conocen de alminar a almohade, es decir, una torre dentro de otra, construyen una torre, luego hay otra y entre medios la escalera que nos permite subir hasta arriba. Son construcciones muy típicas en la época mudéjar. Y desde este claustro accedemos a la iglesia. Y aquí se aplica todo la creencia del Cister, austeridad y humildad, porque estas órdenes monásticas consideraban que la profusión del arte, la decoración, la retablística inmensa, todo policromado, solo servía para distraer. Tenían un precioso retablo de alabastro que hoy está en Escatrón y lo que tienen es luz, muchísima luz. Por todos los ventanales entran una abundancia tremenda que lo que hace es aportar paz. Ellos buscan la sobriedad, la luz y la paz. Y esto es el lugar conocido como los efectos del milagro de la luz. No hay vidrieras. La luz es completamente blanca. Y a esto le tenemos que sumar la orientación de la cabecera del altar, que se encuentra al este. Por lo cual, cada vez, cada día, cada mañana que sale el sol, lo primero que hace es inundar toda la iglesia. Y las ventanas, todavía no se entiende muy bien por qué, tienen formas romboidales, circulares, triangulares. Eso es muy extraño. Aquí hay unos estudios que nos hablan de esos elementos esotéricos, elementos posibles de protección, porque al tener tantas llamadas de luz, tantas aberturas, lo que provocan es el acercamiento de los demonios, el acercamiento del mal. Por eso en los campanarios, las torres, siempre se colocan las campanas en los ventanales como ese amuleto de protección para que el maligno no entre. Así que una de esas teorías es que esos rombos, esos triángulos en modo de ventana con una especie de celosía taraceada en yeso, lo que hace es una protección simbólica por medio de lo que tendríamos con estas formas geométricas. Pero desde luego se siente una paz absoluta. Una iglesia de 50 metros de largo. Y aquí no entraba nadie, ni visitas. Era solamente para los monjes. Y si nos fijamos en la zona de la entrada a la iglesia, encontramos una ménsula donde hay un monje de cuclillas sacando la lengua. Bueno, teorías siempre hay muchas. Ahí aparece en la sala capitular, los dormitorios. Todos los monjes dormían juntos, en comunidad. Aunque nosotros diremos, bueno, pues cualquiera duerme todos juntos, ¿no? Si hay 100, pues vaya ruidera. Bueno, hay una zona anexa separada que se llamaba el roncadero, donde allí metían a los grandes roncadores, oye, y que se organicen para dormir entre ellos y los tranquilos, pues a un lado. Luego, sí que me gustaría resaltar, a mí me han llegado muchas historias extrañas de este monasterio. Yo lo cuento esta vez por muy bonito, muy luminoso, pero aquí ha habido varios testigos, trabajadores también de esta hospedería, una hospedería que está abierta, os invito a ir y a tener una experiencia en el patio de este monasterio, tener una experiencia durmiendo en un monasterio, la hospedería del monasterio de Rueda. Bueno, pues aquí sí que cuentan por las noches se ven monjes portando faroles en la zona del patio, en la zona que queda entre la hospedería y la iglesia, lo que nosotros podemos ver por la ventana. Y nosotros podemos pasear por ese patio. Esos faroles que van andando, que se van moviendo hacia las huertas, hacia los campos. Estas historias que son las procesiones de almas, las procesiones de ánimas. Esto ocurre en España, está plagado de ello, ¿no? Yo me lo he encontrado desde las zonas de Valencia, Alicante, lógicamente en las zonas de Extremadura, las Urdes, Galicia, Asturias, Cantabria, la zona norte de Aragón muchísimo. Y aquí sí que hablan, Zaragoza también, me contaban, y había unos documentos antiguos que hablaban sobre esas procesiones de almas que salían desde el antiguo monasterio de Santa Engracia. Bueno, pues aquí esos
monjes errantes, con ese farol portándolo, se dirigen hacia la zona de los campos. Cuando hablamos de estas experiencias de monjes errantes, de esas ánimas, claro, cuando aparecen, habitualmente eran monasterios cercanos. Siempre van ataviados con túnicas, con capuchas blancas. Y en el centro aparecía un niño, que decían que el niño llevaba un candil. Los monjes no hablaban. Los monjes, los antiguos, hablaban y contaban que sus rostros estaban completamente pálidos, los ojos cosidos, las bocas cosidas y que el olor era pestilente. Pero el niño sí que portaba un candil en el centro grande con sus 2 manos y era el único que podía ver y oír, pero no podía hablar. Luego también contaban que algunos séquitos iban a caballo. Bueno, ¿por qué no una velada en un monasterio cisterciense? ¿Por qué no dejarnos llevar por la magia de uno de los conjuntos monásticos medievales mejor conservados de Europa? Y acabo ya, pero mirad, se me está ocurriendo, ya que estamos hablando de... Lo tengo aquí, un papel que tenía guardado de estos días. Ya que estamos hablando de cistercienses, de las órdenes fieles a San Benito, todos los que habéis llegado hasta aquí, después de esta chapa que os he dado, es un éxito que hayáis llegado hasta estos 50 minutos de programa, así que mi enhorabuena. Si os cuento cómo funciona la medalla de San Benito, el fundador de esta orden, conocéis la medalla de San Benito. Si no, otra vez, trabajo a buscar en internet medalla de San Benito. Es una medalla de protección, es la protección contra el mal, es la que se utiliza en todos los exorcismos. Mucha gente la lleva encima. Hasta mi amigo Vicente la lleva tatuada en su brazo derecho. Bueno, esta medalla es un instrumento de salvación, diríamos que sería como el auxilio contra todo tipo de ataques diabólicos. Esta cruz, aquí vemos el verso y el anverso, la cara A, la cara B. Vamos a empezar por la cara donde aparece una cruz. Hay una donde aparece el hombre, aparece la figura de San Benito y detrás aparece una cruz con diferentes letras por ahí sueltas. Os voy a explicar esa cruz porque es muy interesante. Allí es lo que aparece una cruz griega, que se llama, que es esa cruz exacta. Y en la zona superior, sé que las medallitas, si tenéis algunas, son muy pequeñas, pero podéis buscar una foto en grande. En la zona superior aparece un letrero que dice Pax, lógicamente es paz. Y en los brazos de la cruz hay 4 letras alrededor de esos brazos en círculos. Empezamos, lleva un orden también la lectura de esta medalla. Esto no son letras al azar, no, esto lleva un orden. Y habitualmente es el orden de las agujas del reloj. En esa cruz, arriba a la izquierda hay una letra que es la C, arriba a la derecha hay otra que es la S, abajo a la izquierda está la P y abajo a la derecha está la B. C, S, P, B. Crux Sancti Patris Benedicti. La cruz del Santo Padre Benito. Así empieza. Y luego, dentro del brazo de la cruz, en el lado vertical, el que va del cielo a la tierra, están las letras C, S, S, M, L. Y en el brazo horizontal aparecen las letras N, D, S, M y D. Esto alude a las iniciales de la frase Crux sacra sit mi lux, non draco sit mihi dux, que traducido es que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Y alrededor de toda esta medalla, en el círculo, en el sentido de las agujas del reloj, las siguientes iniciales: V, R, S, N, M, V, S, M, Q, L y latina V y B. Esto significa vade retro satana nunquam sua de mia vana, sunt mala quilabis ipse venena vivas. Sería: apártate, Satanás, no me sugieras cosas vanas, maldad es lo que me brindas, bebe tú mismo el veneno. Y luego, en la otra cara, donde aparece San Benito, aparece la figura, hay una inscripción que le rodea, pero aquí se empieza a leer desde abajo a la izquierda. Si tenemos un reloj, serían las 7 en punto. A las 7
de la mañana o de la tarde, y en sentido de las agujas de reloj dice eius in obitu nostro enro presentia muniamur. Es la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por tu presencia. Así que este es el modo de auxilio infalible frente a los ataques del mal. Ya sabéis que el mal está muy presente en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestro mundo. ¿Lleváis esta medalla de talismán? Hay mucha gente que la lleva en el coche, que la lleva en las llaves, el pequeñito llavero. Oye, planteároslo, ¿por qué no? Un programa un tanto histórico, cierto, menos enigmático que otros, cierto, pero me parece muy interesante ese arca de la alianza que hemos encontrado. Me parece magnífica la visión que tienen los cartujos de la muerte, el tratamiento sobre la muerte y la cruz de San Benito, que nunca nos viene mal. Hasta la próxima semana. Un abrazo enorme.